El sistema nervioso, cuando se plantea desde el punto de vista de la longevidad, el análisis del sistema nervioso, es muy distinto en comparación con otros órganos, porque mientras que la mayoría de los órganos del cuerpo, el hígado, el intestino, etcétera, son renovables, están en continua renovación. Por ejemplo, la médula ósea, la producción de sangre. Ustedes saben que estamos produciendo permanentemente sangre. Y hasta edades muy avanzadas, hasta los 90, los 25, 100, 105 años, si la persona está normal, aunque esté envejecida, pero si está normal, mantiene una tasa de renovación de su sangre muy activa, de renovación de su hígado muy activo, de renovación de su intestino muy activo. Y la mayoría de los aparatos y órganos están en continua renovación. Por lo tanto, es factible pensar que ese tipo de órganos, manipulaciones ambientales o genéticas que aumenten la longevidad, lo que van a permitir va a ser que el órgano se renueve mucho mejor y por lo tanto esté permanentemente más tiempo activo y dure más tiempo. Ese tipo de planteamiento no es aplicable al sistema nervioso, porque en el sistema nervioso es un tejido que tiene unas grandes virtudes, como les digo, entre ellas ser la sede de la mente, pero tiene grandes limitaciones, y es que está producido por elementos, por células que son las células nerviosas. Aquí ven ustedes un dibujo de Ramón y Cajal, desde 100 y pico de años, y un dibujo más reciente para que vean lo parecidos que son, separándose por 100 y pico de años, como digo, ilustrando en las redes neuronales la textura fina del sistema nervioso, cómo este tejido al que yo un poco señalaba antes, si cogemos un trocito de aquí y lo agrandamos muchísimo y lo miramos bajo el microscopio, pues observamos que está construido por estos elementos individuales, que son las células nerviosas o neuronas, que son estructuras muy complejas, con multitud de prolongaciones, y estas prolongaciones, llamadas neuritas o dendritas, comunican entre sí, formando las redes neuronales. Pues bien, todo el funcionamiento del sistema nervioso depende de estas células nerviosas y las conexiones entre ellas. Pues bien, la particularidad del sistema nervioso es que estas células nerviosas, al revés de lo que ocurre en otros órganos, no son renovables. El sistema nervioso se genera durante la vida embrionaria. En el ser humano se continúa con la producción de algunas neuronas y sobre todo conexiones entre ellas durante los primeros meses de la vida postnatal, pero a partir del segundo año de la vida, el sistema nervioso queda establecido. A lo largo de la vida comienzan a producirse incorporación de conocimiento en nuestro cerebro, comenzamos a rellenarlo con conocimiento, con la memoria, etcétera, etcétera, pero el cerebro se mantiene estable, el cerebro no cambia de estructura, no cambia de morfología, por lo tanto el cerebro no es renovable, básicamente, aunque recientemente se ha puesto en cuestión, como luego comentaré este concepto, pero básicamente, y es verdad, hay un 1,29%, el sistema nervioso, el cerebro humano, no es renovable. Y por lo tanto, al no ser renovable, las células nerviosas son los elementos que acumulan mayor daño que se va produciendo en ellas a lo largo de la vida. Otras células sobre las que se produce daño, al renovarse, nacen de nuevo y por lo tanto pueden limpiar ese daño por diferentes mecanismos. Pero las células nerviosas no pueden limpiar ese daño y por lo tanto en el sistema nervioso se produce, más que en otros órganos, un proceso de envejecimiento muy importante. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, el cerebro de un sujeto normal, de una persona adulta de alrededor de 45 o 40 años, o entre 30 y 40 años, y aquí el cerebro de una persona de 80 o 90 años que está envejecida, o incluso el cerebro de una persona más joven, pero que sufre, por ejemplo, una enfermedad acelerada, progresiva, como la enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Vean ustedes cómo el cerebro es mucho más pequeño. Estas ondulaciones típicas del cerebro, que se llaman las circunvoluciones y los sulcos, y estas hendiduras se hacen mucho más pronunciadas, debido a que el cerebro pierde agua, el tejido se muere mucho, comienza a producirse pérdida neuronal, comienza a disminuir de peso el tejido cerebral, y estos son síntomas y signos característicos del proceso de envejecimiento. En esta siguiente figura les pueden ustedes apreciar un corte sagital del cerebro. Si le damos aquí un corte y miramos en esta dirección, se puede observar, por ejemplo, un hemicerebro, y aquí se puede comparar un hemicerebro normal con un hemicerebro envejecido. Pueden ver, como se comentaba anteriormente, en el cerebro normal existen estas plegaduras que se llaman sulcos, estas circunvalaciones, gyrus se llaman en inglés. Aquí existen estas oquedades que se llaman el ventrículo, y todo esto se desorganiza completamente en el cerebro envejecido. Los sulcos se hacen más abiertos, menos profundos y mucho más anchos. Las circunvalaciones disminuyen de tamaño por pérdida de neuronas,
por pérdida de sustancia gris, que son elementos neuronales, por pérdida de conexiones, que es la sustancia blanca, en algunas estructuras, como por ejemplo las que son responsables del lenguaje o de la memoria, esta mortalidad es particularmente agresiva, progresiva, y por lo tanto el cerebro, más que ningún órgano, envejece y da lugar a pérdida de neuronas o a destrucción de las neuronas, como se ilustra en este breve esquema. Aquí ven ustedes una típica célula nerviosa con su estructura típica de cuerpo celular y sus prolongaciones. En un sujeto normal, el estímulo al cerebro, el uso del cerebro, no produce regeneración neuronal, porque como decía anteriormente, las neuronas no pueden duplicarse, no pueden dividirse, pero sí se puede obtener un cierto, estimulando al cerebro, se puede obtener un cierto aumento de prolongaciones. Como aquí ven ustedes, si comparan este esquema 1 con el esquema 3, vean cómo son las mismas neuronas, pero fruto de la estimulación emiten más prolongaciones, pueden producir más contactos con otras células y así enriquecer la actividad cerebral. Lo que ocurre durante el envejecimiento es justamente el efecto opuesto. Durante el envejecimiento, las células nerviosas comienzan a disminuir de tamaño, comienzan a perder conexiones, algunas desaparecen, mueren y hasta el final se quedan casi prácticamente desnudas, casi ninguna prolongación y eventualmente desaparecen por muerte. Por lo tanto, el envejecimiento neuronal, que es la base del envejecimiento cerebral, se produce por pérdida de neuronas, porque las neuronas no son capaces de dividirse y al no dividirse todas las agresiones se van acumulando en ellas, lo que se producen a lo largo de los años, los tóxicos, etc. Las neuronas con menos ramificaciones, las células nerviosas no solamente se mueren, sino que las que no se mueren pierden ramificaciones y por lo tanto se establece una disminución de conexiones entre las células nerviosas. Por lo tanto, cuando hablamos del envejecimiento, el capítulo de la neurociencia merece un apartado especial, porque no es lo mismo tratar el envejecimiento del resto de los tejidos del cuerpo, que eso es fundamental y es, pues, naturalmente, y es muy importante, entender cómo envejece el corazón, o el hígado, o el intestino, etc. Pero en el caso del envejecimiento cerebral tiene una importancia particular, porque es el órgano menos capaz de renovarse, menos capaz de evitarse en el envejecimiento y, por lo tanto, al depender de él actividades muy importantes, entre otras actividades mentales, y estar tan sujeto al proceso de envejecimiento, es fundamental que lo atendamos para evitar que lleguemos a la situación paradójica que alcanzamos 90, 100, 110 años de vida con un hígado muy sano, un intestino muy sano, pero con un cerebro que está absolutamente enfermo. Nadie quiere llegar, ninguna sociedad pretende llegar a ese nivel de tener una población envejecida, entre comillas, aparentemente sana, pero que mentalmente, cerebralmente esté enferma. Pero si esto es importante lo que digo, la importancia alcanza una división todavía mayor, un nivel todavía mayor, porque en el sistema nervioso, generalmente acoplado al proceso de envejecimiento, se dan unas patologías muy específicas que son bastante abundantes en la población, que todavía complican más la situación. Estas patologías se conocen como las enfermedades neurodegenerativas, que son enfermedades en las que se produce una pérdida progresiva de neuronas y atrofia cerebral. En cierto sentido, un proceso muy parecido al envejecimiento, pero muchísimo más acelerado, ¿de acuerdo? Se producen, como consecuencia de esta pérdida de neuronas y atrofia cerebral, se producen alteración de las funciones motoras, sensoriales, emocionales y cognitivas. Y debido a esta situación aparecen patologías que todos conocemos, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que son las patologías neurodegenerativas más frecuentes en la población y que cursan fundamentalmente con déficits cognitivos y emocionales, porque afectan a zonas del cerebro que tienen que ver con el control, con la memoria y con el control cognitivo. Esta enfermedad, como digo, es la más frecuente de todas las patologías degenerativas, afecta aproximadamente a casi 500.000 de españoles en este momento. La enfermedad de Parkinson, que afecta aproximadamente a 250.000 españoles en este momento, también muy frecuente, que es una enfermedad sobre la que luego hablaremos sobre ella con más detalle, pero que se produce igual por destrucción de neuronas, pero que al afectar zonas del cerebro que están implicados en el control de los músculos, en el control motor, al menos en sus estadios iniciales, la sintomatología fundamentalmente es motora y aparece con signos típicos de dificultad de la marcha, temblor, etcétera, como veremos posteriormente. Y junto a estas dos patologías que, como ven, juntas representan aproximadamente casi 700.000 pacientes en España o más, están otras patologías muy invalidantes que pueden causar la muerte en poco tiempo, como es la esclerosis lateral amiotrófica, pero que afortunadamente son mucho menos frecuentes, pero que también pertenecen a este conjunto de patologías degenerativas. Estas patologías neurodegenerativas son problemas muy frecuentes, como digo, son enfermedades crónicas, son muy invalidantes y por lo tanto representan un altísimo coste para el paciente personal, para el paciente, para los familiares
y también para la sociedad y, por supuesto, para su mantenimiento y un altísimo coste sanitario. Todas estas patologías, como digo, cuyo impacto en la sociedad es altísimo, en la medicina, en la economía, etcétera, es altísimo, se asocian al envejecimiento. Todas ellas, como se estudian, si aquí, un poco en este esquemita que les he traído, es para representar en diferentes partes del cerebro qué zonas se destruyen en estas 4 patologías más frecuentes. La enfermedad de Alzheimer se destruye por la zona del cerebro que tiene que ver con la cognición, el hipocampo fundamentalmente, aunque luego se extiende a todo el cerebro. La enfermedad de Parkinson se destruye fundamentalmente la sustancia negra, una zona que aquí ven que participa en el control motor. La enfermedad de Huntington, que es una enfermedad también muy invalidante, con alteraciones motoras, se afecta también fundamentalmente una zona también de la parte media del cerebro que está involucrada en el control motor, y en la esclerosis lateral amiotrófica, en la ELA, aquí ALS en inglés, pero ELA en castellano, que es una terrible enfermedad porque en algunos casos produce la muerte en meses, en otros casos afortunadamente no, pero en algún caso es muy progresiva. Esta enfermedad afecta a zonas de la médula espinal y a zonas de la corteza cerebral. En todos los casos aparecen en la edad avanzada. Incluso en un caso de ella, que es la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad genética que se transmite de padres a hijos, y que siempre se padece, aquel paciente que hereda el gen acaba padeciendo la enfermedad. Pero no la padece en los primeros años de la vida, se padece a partir de los 40, 50 años. Y es porque parece ser que hace falta algún proceso de envejecimiento previo para que la alteración genética dé lugar a la muerte neuronal y a la aparición de la enfermedad. Pues bien, aquí ven esta asociación tan indiscutible cuando se hacen estudios epidemiológicos y se pregunta cuál es el factor de riesgo más importante para sufrir Alzheimer, para sufrir Parkinson. La edad, el envejecimiento, es con diferencia el factor de riesgo más importante. Bien, este tipo de asociación, o sea, la importancia del envejecimiento cerebral en el contexto del envejecimiento del ser humano y la importancia del envejecimiento cerebral en el sufrir o no patologías neurodegenerativas, nos lleva a plantearnos estas cuestiones, que son las siguientes. La primera pregunta es si el envejecimiento y la neurodegeneración es una asociación evitable, es decir, si la neurodegeneración es simplemente envejecimiento más rápido o no. Cuando hay patología neurodegenerativa es porque aparece un proceso distinto, que aunque se parece al envejecimiento, es distinto que el proceso de envejecimiento. Es una pregunta que hoy en día tiene un valor social y médico muy importante. La segunda pregunta, esta pregunta la vamos a tratar enseguida, la segunda pregunta que yo quería hacerles es, o hacernos, es si se puede prevenir o no, o tratar las enfermedades neurodegenerativas. Si estas patologías son invalidantes, ¿cuál es la situación actual? ¿La estamos tratando bien? Si las tratamos bien, excelente, pero si las tratamos mal, que es la realidad que ocurre en este momento, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Podemos en el corto plazo mejorar su tratamiento? Y por último, si tratamos las patologías neurodegenerativas, ¿es posible combatir o retardar el envejecimiento cerebral fisiológico? No el que se asocia a patologías degenerativas, sino el envejecimiento que se asocia a la edad. Pues bien, la primera pregunta la voy a abordar, es de forma general la relación entre neurodegeneración y envejecimiento, pero la voy a abordar fundamentalmente centrándome en una enfermedad neurodegenerativa, que es la que en mi grupo de investigación sobre la que trabajamos, que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una patología neurodegenerativa, se produce por destrucción de neuronas en zonas distintas del cerebro, pero fundamentalmente en una estructura que se llama la sustancia negra. Aquí tienen ustedes un individuo con un corte transversal del cerebro y si se le quitase esta parte de arriba del cerebro y mirásemos por arriba, veríamos, esto sería lo que veríamos, la nariz, los ojos, esto es el encéfalo, el cerebro, y en el centro está lo que se llama el tronco cerebral, que es un tallo que luego se continúa por la médula espinal y es un tallo sobre el que se sustenta el cerebro. Pues bien, en la base de este tronco cerebral existe esta estructura bilateral donde hay varios millones de neuronas que están pigmentadas y es lo que le da este color oscuro, marrón que aquí se aprecia, que se llama la sustancia negra. En la vida real el color no es este, es un color más negruzco y por esa razón se le llama sustancia negra. Aquí a mayor tamaño se ve esta estructura a ambos lados de la línea media del cerebro. Aquí hay, como digo, varios millones de neuronas. Estas neuronas, como luego veremos, sufren un proceso de mortalidad con el envejecimiento, como todas las neuronas en diferentes partes del cerebro, pero que en pacientes de Parkinson es particularmente acusado. Y aquí pueden ustedes apreciar que ocurre en un cerebro obtenido de un paciente que estuvo enfermo de Parkinson durante 15 años. Fíjense cómo hay una desaparición casi completa de esta pigmentación, indicando la gran muerte de estas neuronas. Estas neuronas, sin entrar en detalles, como yo les decía antes, participan en los circuitos neuronales que controlan a los músculos, no participan en iniciar el movimiento, lo que participan es en hacer que los movimientos sean suaves, no sean rígidos,
sean armónicos, no se produzca temblor, etc. Y por esa razón, cuando estas neuronas están alteradas, se produce una manifestación motora. El paciente no está paralítico, puede moverse, pero el movimiento es completamente anormal. Se manifiesta en esta trilogía clásica de la enfermedad de Parkinson, que es el temblor, la rigidez y la bradiquinesia. El enfermo tiembla, le tiembla la cabeza, le tiembla un miembro, le tiemblan las piernas, las manos, etcétera, según el paciente, pero paradójicamente tiembla, pero está rígido. Se le llama la parálisis agitante porque el paciente tiene sensación de parálisis, se mueve muy poco, pero paradójicamente tiembla, la parálisis agitante, y también tiene una gran dificultad para moverse, para mover las articulaciones, para moverse él mismo, signo al que se le llama la bradiquinesia. Bien, en los enfermos de Parkinson, la causa del Parkinson se desconoce, pero sí que se sabe en los últimos años, se han buscado numerosas alteraciones que se producen en las neuronas de la sustancia negra, en esta estructura. En estas neuronas se producen alteraciones que eventualmente le causan la muerte. Y sin entrar en detalles, pero que sí que les suene, que sepan que de estas alteraciones aquí en este esquema, que lo he tomado de una publicación del año 2005, se describen algunas de las alteraciones típicas que aparecen en las neuronas de enfermos de Parkinson. Se afecta una observación muy típica en las neuronas en enfermos de Parkinson, es que aparecen depósitos en ellas que se llaman los cuerpos de Levy. Aquí en esta anterior figura le mostraba aquí una típica neurona y dentro de ella aparecen estos cuerpos que se pueden teñir, que se llaman los cuerpos de Levy, que son muy típicos del Parkinson. En otras patologías degenerativas se depositan otras cosas, se depositan proteínas, las placas de beta-amiloide, los ovillos neurofibrilares en el caso del Alzheimer. Es muy típico en la neurodegeneración, en diferentes enfermedades, que aparezcan depósitos de sustancias. Y son sustancias, son proteínas, que son componentes de la célula, que la célula no puede disponer bien de ellas. Normalmente en las células hay un proceso de producción de proteínas y destrucción de proteínas. Y las proteínas están permanentemente renovándose, porque las proteínas que se van haciendo, entre comillas, más viejas, oxidadas, deterioradas, etcétera, se van destruyendo y se van produciendo proteínas nuevas. Bien, este proceso de fabricación y destrucción de proteínas se ve alterado y estas proteínas se depositan en diferentes partes de la célula y se piensa que esto tiene un interés, produce patología, produce destrucción de la célula. También un orgánulo, un corpúsculo que hay dentro de la célula nerviosa y de todas las células, que son las mitocondrias, se sabe que su función está alterada en los enfermos de Parkinson. También en los enfermos de Parkinson se ven muchas moléculas de las células, están oxidadas, se ve que hay lo que se llama hoy en día en la jerga científica estrés oxidativo, hay muchos procesos de oxidación de lípidos, de proteínas, etcétera. Es decir, son signos distintivos de la neurodegeneración. Pues bien, lo interesante del caso, o lo terrible del caso, es que estas alteraciones que se describen en enfermos de Parkinson, por ejemplo, cualitativamente se ven en el cerebro enfermo, en el cerebro envejecido normal. Es decir, que si uno coge un cerebro de una persona de 90 años y le mira la sustancia negra, la probabilidad de que en la sustancia negra haya depósitos de proteínas, mitocondrias alteradas y moléculas oxidadas no es pequeña, es relativamente alta. La gran diferencia es que en los enfermos de Parkinson esto aparece con mucha más frecuencia y mucho antes. Y los enfermos muy envejecidos y los sujetos envejecidos sanos, que no tienen Parkinson, se observa cualitativamente el mismo fenómeno, pero con mucha menos intensidad. El hecho de que la patología neurodegenerativa y los signos típicos de envejecimiento cerebral que no causan patología, porque se manifiestan a niveles muy bajos, sean los mismos, ha llevado a preguntarse que quizá la neurodegeneración es una situación, es un proceso que obligatoriamente sufre el sistema nervioso de los individuos. La única diferencia es que hay individuos que envejecen más rápidamente su cerebro y en ellos aparece patología, mientras que hay otros individuos en los que su cerebro no envejece tan rápidamente y por lo tanto no presentan patología. Pero que si todos viviésemos 150 años, todos acabaríamos con Parkinson. Esa es la pregunta, la cuestión que se plantea. Y esto un poco se muestra en este esquema. Una hipótesis, estas dos hipótesis distintas. Aquí se muestra de forma simple, en este eje, en ordenada, la cantidad de neuronas de dopamina que hay en el cerebro. La dopamina es la sustancia que producen las neuronas que se mueren en el Parkinson. Por lo tanto, cuando hay Parkinson, hay una bajada de dopamina en el cerebro. Y aquí se ilustra la edad, abajo. Desde la edad media, por ejemplo, 50 años hasta los 100 años, por ejemplo. Normalmente, en el cerebro normal, en el sujeto normal, esta línea de color azul claro en 1, en el sujeto normal, conforme envejece, como yo les decía, conforme se envejece, hay una disminución del número de neuronas. Hay este proceso de envejecimiento normal, se mueren neuronas
y como hay muchas neuronas, el que mueran unas pocas no produce patología. Y el enfermo solamente presentaría patología si muriese lo suficiente para que llegase por debajo de un nivel umbral y entonces la muerte de neuronas manifestase patología motora. Entonces, lo que plantea esta hipótesis es que los pacientes de Parkinson, lo que les ocurre en la gráfica 2, es que tienen una pérdida acelerada de neuronas dopaminérgicas. Y entonces lo que ocurre es que por diferentes causas, por diferentes factores genéticos, ambientales, estocásticos, los que sean, hasta una cierta edad el cerebro envejece, la sustancia negra envejece igual que los individuos normales, pero hay un envejecimiento acelerado. Como envejece aceleradamente, la muerte neuronal baja el umbral determinado más joven que en los sujetos normales y, por lo tanto, durante todos estos años de su vida presenta patología. Y una hipótesis alternativa, esta es la hipótesis de la enfermedad de Parkinson como envejecimiento normal acelerado. Pero una hipótesis alternativa es que no es así, sino que en paralelo al envejecimiento normal, los sujetos que presentan Parkinson es porque en un momento de su vida aparece un proceso patológico brusco, discontinuo, que produce, aquí esta línea roja, una muerte neuronal acelerada, y que esa muerte neuronal acelerada le produce la enfermedad. En los últimos tiempos, la distinción en qué es la verdad, si es la hipótesis 2 o la hipótesis 3, no está completamente esclarecido, pero yo le voy a presentar nada más que 2 o 3 datos científicos que ilustran cómo es muy posible que la hipótesis más acertada para explicar la enfermedad de Parkinson sea la 3. Que la enfermedad de Parkinson no es simplemente envejecimiento cerebral, que naturalmente el envejecimiento facilita la enfermedad, naturalmente que sí, y la agrava, pero que aparece un proceso patológico concreto en los individuos que sufren Parkinson que todavía desconocemos y que ese proceso patológico es el que causa la enfermedad. Por ejemplo, un primer dato que les quiero mostrar que apoya esta hipótesis es este tipo de análisis que voy a intentar presentarlo de forma muy simple y muy didáctica. Aquí se ilustra número de neuronas de la sustancia negra en un sujeto joven de edad mediana y mayor, digamos, por ejemplo, 20, 50 y 80 años. Y aquí un sujeto, un enfermo de Parkinson, por ejemplo, con 60 años, ¿de acuerdo? Vean, y aquí se mide el número de neuronas. Vean como el número de neuronas está el nivel medio, esta línea horizontal indica el nivel medio. Vean ustedes como conforme se avanza con la edad, como yo antes les he comentado, hay menos neuronas en la sustancia negra, pero en los enfermos de Parkinson la disminución es mucho más brusca, lo cual indica que podía ser debido a esta progresión, a este envejecimiento acelerado al que antes nos referíamos. Sin embargo, si uno mide otro parámetro, que no es número de neuronas, sino tamaño de cada neurona, ¿cómo son las neuronas de grandes? Vean ustedes que las neuronas en los sujetos jóvenes tienen un tamaño, el que sea, esto se mide en micras cúbicas, un tamaño. En la edad mediana el tamaño es más o menos igual, el cerebro es muy estable, durante los primeros 50 o 60 años el cerebro apenas cambia, pero en los sujetos viejos, de 80, 90 años, con edad avanzada, conforme disminuye el número de neuronas, incrementa su tamaño. Hay como un intento, con la vejez, con el envejecimiento, hay un intento de incrementar el tamaño como intentando compensar la muerte neuronal. Y que este proceso de compensación no se ve en los enfermos de Parkinson, sino que los enfermos de Parkinson, por el contrario, muestran una disminución del tamaño de las neuronas. Y lo que les estoy explicando se ve muy bien en este esquema que les voy a mostrar. Esto es una neurona teñida con técnicas histológicas, técnicas experimentales. Aquí se ve el soma. No se tiñen las prolongaciones, solamente lo que es el cuerpo, el soma, de un sujeto joven, de un sujeto de edad media, es más o menos igual tamaño, de un sujeto de edad avanzada, fíjense cómo son mucho más grandes los cuerpos neuronales, de mayor tamaño. Es lo que aquí se ilustraba en este esquema anterior como incremento del tamaño en los sujetos normales, pero de edad avanzada. Y en los enfermos parkinsonianos, las células son mucho más pequeñas, comparadas con las normales. Aquí otro nuevo experimento mostrando el mismo concepto. En sujetos jóvenes, comparado con edad avanzada, las neuronas de la sustancia negra, las células dopaminérgicas que se destruyen en la enfermedad de Parkinson, aumentan de tamaño. Por lo tanto, es posible que este tipo de experimentación indica que la aparición del Parkinson, que da lugar a una disminución del tamaño de las neuronas, es un proceso distinto del proceso normal de envejecimiento. Otra serie de datos que apoyan lo que estoy diciendo es la muerte regional selectiva. Aquí ven ustedes un dibujo, esto es un corte del cerebro, donde esta zona de aquí es la sustancia negra, es la estructura que desaparece en enfermos de Parkinson. Y este trocito, este cuadrado, se muestra aquí a mayor aumento, dividiendo la zona de la sustancia negra en estas tres regiones, la zona dorsal, la zona ventral lateral y la zona ventral medial, ¿de acuerdo? Y en estas tres zonas se mide separadamente cómo se destruyen las células nerviosas con la edad. Entonces, cuando se estudian sujetos normales, sujetos controles, que no son parkinsonianos, y se estudia cómo mueren estas neuronas con la edad, se observa que hay una pérdida
neuronal lineal con la edad, como yo les llevo comentando. Conforme avanza la edad, es lo mismo que les mostraba anteriormente. Conforme avanza la edad, hay menos y menos neuronas, ¿de acuerdo o no? Menor número de neuronas. Pero esta pérdida tiene matices regionales, tiene una especificidad regional. Por ejemplo, la zona en la que más rápido se muere, un 7% por década, es esta zona. Luego muere más rápido esta zona, y por último la zona que muere menos es esta zona de aquí. Es decir, que en el individuo normal, conforme envejece, muere más rápidamente esta neurona, relativamente hablando, un 7% por década de vida, luego muere más rápidamente la zona medial ventral y luego la zona medial lateral. Pues bien, si uno compara esta mortalidad neuronal en enfermos de Parkinson, no solamente se observa que la mortalidad neuronal es mucho más rápida, no es lineal, es exponencial con los años, muere mucho más rápidamente, en porcentajes mucho mayores, pero que la regionalidad es completamente la opuesta. En los enfermos de Parkinson, las células que más mueren y que más rápidamente mueren son precisamente, es inversa, es la de esta zona, la zona lateral de la sustancia negra, que son en las que los individuos normales tardan más tiempo en envejecer. Y mientras que las células de la zona dorsal, que los sujetos normales se destruyen muy lentamente, en los enfermos de Parkinson, se destruyen muy rápidamente en los controles, en los enfermos de Parkinson se destruyen mucho más lentamente, comparativamente hablando. Por lo tanto, este tipo de observaciones también sugieren que la enfermedad de Parkinson es distinta del proceso de envejecimiento natural. Aquellos factores que retrasan el envejecimiento, como es la restricción calórica, protegen del Parkinson, naturalmente que sí. La asociación entre Parkinson y envejecimiento es inequívoca, es indiscutible, pero que hay algo más y que posiblemente la enfermedad de Parkinson es una enfermedad igual que la gripe, igual que la litiasis biliar, igual que la neumonía, y que cuando identifiquemos los factores que la producen o los agentes que la producen, podrá ser tratada de una forma mucho más eficiente y, por lo tanto, podrá dotarse de mejor calidad de vida a los pacientes. La segunda pregunta que yo quería abordar, y ya un poco intentando concluir, es si se puede prevenir o tratar la enfermedad neurodegenerativa. Pues sí que se puede. Y la única forma que tenemos de hacerlo es saber su causa. Entonces, el problema más importante que tenemos en este momento es que sabemos muy poco sobre lo que se llama los mecanismos patogénicos de la enfermedad. Los mecanismos patogénicos en medicina se refiere a las causas, a cómo las alteraciones moleculares producen la patología. Hoy en día conocemos muy bien la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades, la enfermedad de Alzheimer, conocemos los depósitos de proteínas, conocemos la alteración mitocondrial, en el caso del Alzheimer conocemos las placas de beta-amiloides, conocemos perfectamente los ovillos neurofibrilares, pero desconocemos por qué se producen, desconocemos por qué están donde están, desconocemos por qué se producen estos depósitos, por qué se alteran las mitocondrias, por qué se produce una oxidación exagerada en estas células en comparación con los individuos normales. Por lo tanto, hoy en día la única forma de abordar el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas y concretamente el Parkinson es hacer mucha más investigación biomédica, incrementar la inversión en investigación para eventualmente en los próximos decenios tener mucho mayor conocimiento de la enfermedad y establecer terapias mucho más eficientes que las actuales. Y en paralelo con el conocimiento que se tiene, pues plantear nuevas terapias. Entonces, en estos temas en los que básicamente mi grupo de investigación trabaja en el Hospital Virgen de Rocío, en Sevilla. Para terminar y para concluir, pues quería tratar la última cuestión, como decíamos antes. ¿Se puede prevenir o tratar las enfermedades neurodegenerativas? Pues por supuesto que sí. Lo que ocurre es que son muy complejas, su patogénesis es enormemente complicada, intervienen diferentes actores en este proceso y por lo tanto se necesita avanzar en la actividad científica para poder conocer sus causas y desarrollar terapias, como decía antes, mucho mejor adaptadas, más adecuadas y más eficaces. Para finalizar, ¿es posible combatir o retardar el envejecimiento cerebral? Yo creo que esa pregunta es que sí. Ya hoy en día se están haciendo experimentos que muestran científicamente que el envejecimiento cerebral, el envejecimiento en general y el envejecimiento cerebral son compatibles, no al nivel de evitarlo, al menos por el momento, pero sí de atrasarlo. Y sobre esto, como ustedes saben, hay kilos de literatura y kilos de tinta, naturalmente. Desde el punto de vista científico, lo que está mejor documentado, lo que está mejor demostrado, es lo que yo le he resumido en esta diapositiva, que la he tomado de un artículo de la revista Nature, que como ustedes saben es de las revistas más serias que hay en el mundo de la investigación biomédica. De los factores que facilitan a lo que aquí llamamos una vida sana, que retarde el envejecimiento cerebral, son estos tres fundamentalmente. El ejercicio físico moderado está demostrado experimentalmente
en diferentes modelos de vertebrados y de mamíferos, en ratones, en perros, en monos y en el hombre, que retrasan el envejecimiento, y al retrasar el envejecimiento retrasan la aparición de patologías neurodegenerativas. La razón por la que el ejercicio físico hace lo que hace no se conoce bien. Hay multitud de estudios que están en ello. Una de las razones por las que lo hacen, seguro, una de ellas, pero no la única, es que el ejercicio físico está muy bien demostrado que en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en el hígado, pero también en el propio cerebro, produce factores neurotróficos. Estas moléculas a las que yo antes me refería, que producen preservación de las neuronas, que están permanentemente como custodiando las neuronas para que sus moléculas se regeneren, se rejuvenezcan permanentemente. Y entre ellos, un factor neurotrófico se produce en el hígado por el ejercicio físico, es el Insulin-like growth factor 1, lo digo en inglés, el IGF-1, es una molécula muy bien identificada que se produce durante el ejercicio físico, entre otras, y tiene un efecto neuroprotector muy importante. Otro efecto, por ejemplo, se ha demostrado que el ejercicio físico hace que las células nerviosas no crecen, insisto, porque el cerebro no puede crecer, pero que sí emitan más neuritas. Esta estimulación es posible mediante los factores neurotróficos que se producen durante el ejercicio físico. Pero además del ejercicio físico, la estimulación cognitiva, las personas con inquietudes intelectuales, con actividades intelectuales, con actividades culturales, que vienen todos los martes a una conferencia en la Fundación Juan March, o que vienen a ver una exposición en la Fundación Juan March y discuten y ven una obra de arte, comentan con los amigos, con los compañeros, con los familiares, etcétera, etcétera, y no están en su casa embobados viendo un programa malo de televisión que acorta la longitud de las neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, esas personas, la estimulación cognitiva, por ejemplo, jugar al ajedrez, por ejemplo, está muy bien demostrado, está muy demostrado en modelos de primates. En hombres es más difícil este tipo de experimentos, pero es muy demostrado en primates que produce incluso producción de nuevos contactos entre las células nerviosas. La estimulación cognitiva, como digo. Y por último, la tercera parámetro que está muy bien documentado es la restricción dietética. Las personas con déficit calórico, las personas delgadas, las personas que comen poco, al igual que los ratones de experimentación, que están delgados y comen poco, viven muchísimo más tiempo. El envejecimiento está muchísimo más atrasado. Hablo a nivel estadístico. Una persona puede estar delgada y tener un cáncer de pulmón y morirse en 4 días, naturalmente. Pero desde el punto de vista estadístico, atrasan el proceso de envejecimiento. Y en los últimos tiempos, además de la restricción calórica, se están detectando lo que le llaman en inglés phytochemicals, que son productos químicos que están en la dieta, que tienen un efecto neuroprotector, como son los fenoles que tiene el aceite de oliva, como son unos agentes que tienen el vino tinto o la uva tinta, el zumo de uva negra, o por ejemplo que tiene el curry, que es un ingrediente que se utiliza en algunos, es un condimento de algunas cocinas, etc. Hoy en día cada vez más hay datos científicos serios que demuestran que algunos compuestos químicos tienen un efecto variable, entre otros muy fuerte antioxidante, que parece que facilitan o retrasan el envejecimiento cerebral. Todos estos productos dan lugar a que la persona se proteja las neuronas, lo que llaman neuroprotección, las conexiones entre neuronas, que son las sinapsis, esta unión entre neuronas se faciliten, se potencien y por lo tanto la actividad cognitiva se potencien. Y por último, aunque en el sistema nervioso, como llevo diciendo toda la conferencia, las células nerviosas no se reproducen, no se regeneran, pero en los últimos decenios, en los últimos 10-12 años, se han descubierto 2 sitios en el cerebro del hombre, también de los mamíferos inferiores, pero es del hombre, donde sí hay producción de neuronas durante toda la vida. En estos 2 sitios se llaman los sitios o los centros neurogénicos. Están localizados en sitios muy específicos del cerebro. Esa observación, que se llama la neurogénesis cerebral, o la neurogénesis, la he subrayado porque ha despertado grandes expectativas, porque está estimulada por este tipo de ejercicios, estimulación cognitiva y modificación dietética, estimulan la neurogénesis, y hoy en día se cree que esta neurogénesis residual, aunque pequeña, puede ser muy importante para alargar el periodo de agilidad motora y cognitiva en los seres humanos. Por lo tanto, para concluir, sí que ya concluyo, lo que estamos un poco tratando de presentar y de discutir con ustedes es si es posible o no envejecer en un estado de salud no solamente general, en una salud cerebral. Hoy en día, hasta hace muy poco tiempo, se hablaba de esperanza de vida. Y en todos los estudios se hacía, bueno, pues ¿cuál es la esperanza de vida de esta población? La esperanza de vida media son 84 años, 90 años, 95 años. Hoy en día, ese tipo de concepto que se sigue utilizando
que es el concepto de lifespan en inglés, se está cambiando al concepto de esperanza de salud, en el sentido de de qué nos sirve vivir si no tenemos salud. Lo que hoy en día interesa no es la esperanza de vida, interesa la esperanza de vida saludable, lo que le llaman la esperanza de salud o el health span en inglés. Esta es la gran pregunta que desde el punto de vista de investigación biomédica y desde el punto de vista médico está planteado. La respuesta que yo creo que hoy en día la actividad científica puede dar, que aunque va a ser muy duro y muy difícil combatir el envejecimiento, va a ser muy duro y muy difícil combatir el envejecimiento asociado a patologías degenerativas, pero que toda la información, todavía muy fragmentaria, pero que se dispone en el momento, sugiere que esto es el principio de una lucha, de una pelea, y que realmente la investigación científica puede dar solución a problemas que hoy nos parecen aparentemente insolubles, como por ejemplo es tratar el Parkinson, curar el Alzheimer o vivir 120, 130 años o 140 años en un estado absolutamente saludable. Para terminar, siempre pongo esta fotografía cuando hablamos de estos temas, que es el dramaturgo irlandés-británico George Bernard Shaw, que a ustedes seguro que les suena. Trabajó durante toda su vida en literatura, era un gran intelectual de muy alta talla, que gran parte de su escrito más interesante lo escribió entre los 90 y los 95 años, cuando murió. Es un ejemplo de mente que perduró hasta los 90 y tantos años, no solamente vivo, no solamente ágil, sino con una actividad mental prodigiosa que le permitía escribir ensayos, novelas, etcétera, a esa edad tan avanzada. Por lo tanto, si hay sujetos, no es el único caso, es un caso conocido, pero si hay sujetos, si hay congéneres como nosotros, que tienen esta capacidad, quiere decir que esta capacidad está intrínseca en el ser humano y por lo tanto el avance científico, el avance médico y el avance terapéutico nos permitirá realmente alargar la vida más de 100 años sin envejecimiento o con un envejecimiento muy gradual y muy limitado y por supuesto sin neurodegeneración. Pues muchas gracias por su atención.